Una capa puede considerarse como un contenedor para dibujar objetos. Hay dos tipos de capas en Vectorworks: las capas de diseño y las capas de hoja, y sirven para diferentes propósitos. Las capas de diseño son donde se crea el diseño, donde dibujamos, y las capas de hoja es donde presentamos el diseño. Echemos un vistazo más de cerca a estos tipos de capas. Comenzaremos con las capas de diseño. Cuando abrimos un nuevo documento en Vectorworks, comenzamos con una capa de diseño listo para comenzar a trabajar y a modelar objetos. Haga clic en Herramientas, en la opción Organización, para abrir el cuadro de diálogo Organización. Luego, haga clic en la pestaña Capas de diseño. Veamos algunas de las propiedades de las capas de diseño. En este momento, solo hay una capa de diseño en el archivo, por lo que de forma predeterminada será la capa activa o la capa actual. En la capa de diseño seleccionada, hacemos clic en Editar. En un nuevo dibujo, la capa predeterminada se muestra siempre en escala 1:1, donde 1 centímetro en el dibujo representa 1 centímetro en el mundo real. Haga clic en el botón de escala. El cuadro de diálogo escala de la capa le permite establecer una escala diferente para esta capa o para todas las capas. Las escalas se pueden modificar después en las capas de hoja, que explicaremos en breve. Volvamos al cuadro de diálogo Editar las capas de diseño. La mayoría de los dibujos en Vectorworks tienen más de una capa de diseño. Imaginemos las capas como pisos apilados con una altura entre ellos. El orden de apilado representa su posición en la pila. Cada nueva capa se coloca en la parte superior. La altura de la pared de la capa establece el grosor de la capa y se puede usar como un valor predeterminado para configurar las paredes dibujadas en la capa para abarcar automáticamente esa capa. La escala, la altura y el valor de la altura de la capa y otros parámetros para las nuevas capas se establecen automáticamente en función de la configuración de la capa anterior. Las capas, al igual que las clases, tienen 3 configuraciones de visibilidad, controlables mediante el cuadro de diálogo de organización o usando la paleta de navegación. Las capas pueden ser visibles, grises o invisibles. Además de las visibilidades controladas por capa, también tiene la configuración más amplia en opciones de capa. Las opciones de capa son un método para controlar la visibilidad y la capacidad de ver las capas en relación a la capa activa. Mostrar, ajustar y modificar otros le permite ver todas las capas y seleccionar objetos en todas las capas, independientemente en qué capa esté configurada como activa. Mostrar y ajustar otros le permite ver otras capas además de la capa activa, pero no podrá seleccionar objetos en estas otras capas, y este último deshabilitará las capas inactivas. La opción gris y ajustar otros pondrá en grises todas las capas que no sean las activas. Con la desactivación anterior también ha ajustado estas capas grises. Y por último, la opción activa solamente le permite ocultar todas las capas que no sean las que están actualmente activas, sin tener que cambiarlas manualmente. Si cambia la capa activa, también cambiará la capa que esté actualmente visible mientras esta configuración esté activa. A medida que dibujemos y modelamos en las distintas capas de diseño, puede verlas de una en una o puede verlas en la vista superior plano o en las vistas 3D. A medida que su dibujo se acerca a la finalización, es hora de pensar en la presentación, documentación, publicación e impresión. Aquí es donde entran las capas de hoja. Los viewports, que son como fotos instantáneas del dibujo, se pueden colocar en las capas de hoja. Los viewports se cubren a más detalle en otros videos, pero normalmente se crea un nuevo viewport navegando hacia la capa de diseño y luego en la opción Ver y Crear viewport y seleccionando la capa de hoja de destino. A diferencia de las capas de diseño, las capas de hoja siempre se muestran en la vista superior plano y siempre están en escala 1:1.
Sin embargo, los viewports que aparecen en ellos pueden mostrarse en diferentes escalas y vistas y modos de representación, y pueden anotarse según sea necesario para sus requisitos de diseño. La pestaña Capas de hojas del cuadro de diálogo de organización enumera las capas de hoja en el dibujo y sus propiedades. No hay tantas propiedades disponibles para las capas de hojas, ya que tienen un propósito diferente. La configuración de los DPIs o puntos por pulgada afecta a la resolución de impresión de la geometría renderizada, no a la geometría vectorial como a las líneas dibujadas directamente en la página con la herramienta línea, pero en los viewports sí cuando se imprime la capa de hoja. Normalmente, las capas de hojas son donde se colocan y se anotan las vistas y los cortes y las elevaciones para la documentación y presentación final. Cada viewport tiene su propia configuración de pantalla. Esto para una flexibilidad total.